Mis amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos en este día de campaña, este día 57 de este diario de campaña. Los saludo con mucho gusto, yo soy Jesús Caudillo. La pregunta que nos hacemos todos los días de manera repetida, ya con cierto hartazgo, es decir, ya llevamos casi 2 meses de campañas, y la pregunta que nos estamos haciendo es, bueno, ¿quién va a ganar la elección presidencial? De manera constante, semana a semana, están publicándose en los distintos medios de comunicación encuestas que miden la preferencia electoral y nos vienen diciendo cómo se van acomodando los candidatos y pues sí, claro, obviamente las preferencias por cada uno de ellos. Me llama la atención dos cosas que ocurrieron esta semana. Una es la encuesta que publica el Financiero el martes 6 de febrero. Aquí se las muestro. Es una encuesta que hace Alejandro Moreno, el encuestador que antes estaba en Reforma, ahora trabaja para el Financiero. Y dice López Obrador con más de 10 puntos de ventaja sobre Anaya y Mid. Y ya cuando vemos pues esta gráfica, digamos, vemos a un López Obrador con 38 puntos porcentuales, a un Ricardo Anaya con 27 puntos porcentuales, es decir, 11 puntos detrás de López Obrador. Y vemos a un José Antonio Meade ya más o menos estancado por encima de los 20%. Es decir, entre Anaya y Meade hay una diferencia de 5 puntos porcentuales. Si sumamos lo que están acumulando los independientes, son 13 puntos porcentuales que también sumados a la bolsa de cada uno o de alguno de los precandidatos más visibles serían oro molido y prácticamente le daría la victoria o a López Obrador o a Ricardo Anaya. Y luego vemos ya la ampliación de la información. Como partido, dice la encuesta de Alejandro Moreno, el PRI es el que sumaría más diputados federales y senadores. Se resalta el conocimiento que logró José Antonio Meade en los últimos meses. Dice la encuesta que pasó de 43 a 83 puntos por ciento de noviembre para acá, es decir, un crecimiento de 40 puntos en el nivel de reconocimiento. En términos de opinión, López Obrador tiene el mayor número de positivos, Anaya y Meade tienen más negativos que el precandidato de Morena. Y ya por temas, la gente cree que lo más importante es combatir la inseguridad, luego es crear empleos y oportunidades, reducir la pobreza y combatir la corrupción. Hasta aquí el ejercicio que hace Alejandro Moreno, que se suma a otro que me parece también muy interesante, aquí se los muestro, es digamos como el acumulado de encuestas, un análisis o un promedio de 12 encuestas que realizan en el país, en el que también de alguna manera confirma lo que ya sabemos, lo que hemos venido diciendo desde hace tiempo. López Obrador está muy arriba, pero también reduce el margen que tienen Ricardo Anaya y José Antonio Meade entre sí. Y por eso me llama la atención el título de la nota. Dice, López Obrador lidera la carrera electoral en México en un escenario de gran incertidumbre. La nota del país habla de incertidumbre, un escenario incierto. Y yo estoy de acuerdo porque, a ver, en todos los estudios, en todos los sondeos se habla de López Obrador como inevitable ganador o como inevitable vencedor de la contienda. Se habla también de que Ricardo Anaya ya despuntó y es el que va a combatir y el que va a enfrentar a López Obrador. Y se habla de un José Antonio Meade ya desfondado. Yo creo que hay varias aduanas que van a pasar los candidatos inevitables que van a hacer que todas estas preferencias se muevan. Además de que no se ha considerado el factor de los independientes. Pero vamos por partes. Lo primero es, hay 3 debates presidenciales de aquí a la elección. Y los debates presidenciales son ampliamente vistos. Recordemos tan solo en 2006 cuando López Obrador dejó de ir al debate, a uno de los 2 debates que hubo, le quitó puntos en la encuesta porque él ya se sentía presidente. En 2012, por ejemplo, cuando el papel de Gabriel Cuadri de Nueva Alianza fue muy importante para restar votos tanto a Josefina Vázquez Mota como a López Obrador en aquel momento. Recordemos también que la distancia entre Peña Nieto y López Obrador hace 6 años era muy amplia y al final en buena medida tiene que ver los debates, en buena medida tiene que ver el desempeño en las campañas. La distancia entre el primero y el segundo lugar se redujo a tan solo 4 puntos porcentuales. Entonces, los debates son una de las aduanas, pero otro factor importante es el hecho de la campaña en sí misma. Es decir,
ahorita estamos en un periodo de precampaña y entonces se supone que los candidatos pues solo pueden hacer campaña al interior de sus partidos, pero lo cierto es que una vez que empiece el proceso formalmente, que sucederá los últimos días de marzo, la estridencia va a ser abrumadora. Entonces, a partir de ahí veremos y sí creo que va a haber un movimiento interesante en términos de preferencias electorales. También eso tiene que tomarse en cuenta. Y otro de los elementos que no se ha considerado es el factor de los independientes. Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar el Excel que publica el INE cada semana. En este sentido, los independientes tienen que cumplir con el criterio de dispersión de las firmas que consiguieron, que son muchísimas, son 866,000 firmas mínimo que tienen que conseguir los independientes, y además esas 866,000 firmas tienen que estar dispersas a lo largo de la República, de tal manera que en 17 estados por lo menos tiene que cumplir con el 1% de la lista nominal de estos estados. Sí, son requisitos muy difíciles de cumplir, que hablan de esta intención de los partidos de que los independientes no participen y no entren en el proceso electoral, o que sean independientes controlables desde los aparatos de gobierno y desde los partidos. Pero bueno, a ver, en este Excel vemos que el Bronco, Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León con licencia, ya tiene el criterio, ya cumplió con el número de firmas por un lado y ya tiene el criterio de dispersión en 23 estados. Es decir, el Bronco ya va a estar en la boleta seguramente. Si algo raro no ocurre, el Bronco estará en la boleta el próximo 1 de julio. Otro es Margarita Zavala. Margarita Zavala, ella también ya cumplió en buena medida con el número de firmas y está a punto de cumplir con el criterio de dispersión. Le falta únicamente un estado. Aquí vemos, por ejemplo, en la Ciudad de México, ella está a punto de alcanzar este criterio. Y por ahí algún otro, aquí tenemos otro en Tamaulipas, seguramente también lo superará. Y uno más es Armando Ríos Peter, senador de la República, que antes era perredista. Él ya también cumplió con el número de firmas y ya también cumplió con el criterio de dispersión. Está también por superarlo si consigue las firmas suficientes en Jalisco. Y como vemos, tendremos 3 candidatos independientes. ¿Esto cómo va a cambiar el panorama? Pues la verdad es que no lo sabemos. Y el que lo sepa, pues estará mintiendo. El que diga que lo sabe estará mintiendo. Entonces, como alcanzamos a apreciar, no hay nada definido hoy, como nos quieren hacer creer tanto López Obrador como Ricardo Anaya. No digo de Mit porque a él no le conviene decir y repetir que ya perdió y que ya está desfondado. López Obrador asumiendo una actitud ya de gobernante, Ricardo Anaya asumiéndose como el gran competidor de López Obrador. En fin, o sea, sí vemos que hay criterios y que hay visiones que se nos quieren hacer creer y que no son del todo ciertas. Por eso hablo de la incertidumbre. Y la incertidumbre está muy clara. No hay nada definido, hay mucho todavía por avanzar en el proceso electoral, y eso es de lo que hay que estar atentos en las próximas semanas, en los próximos meses. Seguirán saliendo encuestas, seguirán saliendo mediciones que únicamente miden cierto momento en cierto espacio y cierto tiempo, que no son definitivas. Y eso es un tema que el INE, que en la discusión pública habría que considerar para futuras elecciones. Las encuestas son muy útiles como herramientas de medición de preferencias. Sin embargo, cuando son utilizadas como herramientas de propaganda, bueno, pues ahí ya su utilidad es discutible. Y eso es lo que hay que plantear para futuros procesos electorales. En fin, pues nada, es lo que hoy hablamos. Hasta aquí nos quedamos con este tema. Muchas gracias por seguir esta discusión. Estamos en el día 57 de campaña. Nos faltan 142 días para el día de la elección. Muchas gracias por seguir esta discusión, por seguir el canal. Yo soy Jesús Caudillo. Déjenme sus comentarios, déjenme su opinión. Me interesa mucho conocerla, discutirla e intercambiarla con ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Hasta entonces.